nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, nos encontramos en la misa de la Cena del Señor en conmemoración de la última cena y donde se instituyó propiamente el sacerdocio, el orden sacerdotal y la Eucaristía, es decir, la Santa Misa. La Iglesia pide que se hable brevemente de esas dos cosas hoy. Hay mucho que decir y más en el medio de confusión que estamos. Y mi intención es hacerlo, pero no sé. Porque hay cosas que, si bien sabidas en nuestra época, producen confusión con todo el cambio de la revolución litúrgica. Lo que nos debe de quedar muy en claro que es justamente su testamento que nos deja en el sacerdocio y en la Santa Misa. La misa que es esencialmente la doble consagración del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y doble consagración que no es simplemente la transubstanciación, sino también el concepto de sacrificio, de inmolación y de oblación en la cruz, porque se consagra el cuerpo exangüe que yace muerto, separado del alma, y de la sangre derramada en la cruz por todos nuestros pecados. No de la sangre que circula por las aurículas y los ventrículos del corazón de Cristo y de sus venas, ni la sangre que derramó en un accidente, si es que tuvo, pero por lo menos la que derramó cuando lo circuncidaron, sino la sangre derramada en la cruz, muriendo como hombre, no como persona, porque su persona era divina. Y ahí tendría también algo que decir de la persona nuestra, que sin ser divina tampoco muere, porque cuando resucitamos la persona no resucita, lo que resucita es la carne. Si resucitara la persona, sería otra, no sería la misma identidad en su ser y subsistencia. Pero cierro el paréntesis, pero hago la acotación y la aclaración y la puntualización. Entonces lo que muere es el hombre compuesto de cuerpo y alma. Entonces es esa sangre derramada en la cruz, produciéndose la muerte, después de sufrir su pasión hasta la muerte, por amor, primeramente ofreciéndolo a la Trinidad y a Dios Padre, y de coletazo para liberarnos, redimirnos, y así que nos podamos salvar del infierno. Y por eso los teólogos han discutido estúpidamente en las mejores universidades sobre dónde está la inmolación, el sacrificio, la transubstanciación. Es todo uno.
Es una transubstanciación sacrificial o un sacrificio sacramental. No hay separación de sacramento y de sacrificio. Es el mismo sacrificio sacramentalmente realizado, confeccionado. Y el día de la última cena como una anticipación de lo que iba a suceder mañana, y por eso dice en futuro, mi sangre que será derramada mañana. Y el sacerdote lo dice retrotrayéndose en el tiempo como si estuviera el Jueves Santo in persona Christi, y dice lo mismo en futuro, porque se retrotrae al momento en que nuestro Señor instituyó la Eucaristía. Pero ya no se dice como una anticipación, sino como una renovación, un volver a hacer presente la realidad de la cosa y no solamente una imagen, una figura o un símbolo, que también eso puede significar la palabra representación, pero en su sentido puro y duro es ese. Y como dice Alustrey en su tratado sobre la Virgen, la representación puede ser de pasado o de futuro. Por eso no es solamente renovación, actualmente sí, pero cuando nuestro Señor lo instituyó era anticipación. Y en las dos hubo representación de su muerte por la vía del sacramento, donde está la realidad de la muerte separada, la sangre del cuerpo, que es el significado más cruento de la muerte, cuando se derrama sangre. Y eso es lo que queda estereotipado en esa tercera dimensión sacramental que conjuga el orden natural con el orden sobrenatural. Y es un tercer orden en el donde se asocian ambas cosas, y por eso puede haber y hay representación tanto anticipada como renovada. Y no es un teatro, es una realidad sacramental que está bajo las dos especies consagradas por separado, pero de modo sacrificial, porque yo puedo también comer la carne y la sangre de Cristo en morcilla, por ejemplo, será ahí un irreverente, pero para que me entiendan, y un bistec, y lo estoy comiendo a modo de comida, de ágape, no de sacrificio. Por eso tiene que estar significado el sacrificio no solamente en las cosas por la separación de la doble consagración, sino de las palabras que significan esa realidad sacramental de la efusión de la sangre, no ya física, natural, sino sacramentalmente derramada en el altar. Y por eso se conjuga la realidad del sacramento como la del sacrificio, aunque el catecismo de San Pío X habla separadamente, pero eso es deficiente, y todo el catecismo de San Pío X y de San y de lo que quieran. Pero es que los catecismos no son ex cátedra, son la recopilación de la doctrina. Y por eso puede haber imprecisiones. O en este caso, por pedagogía, pero tonta, porque tan tonta que a veces no sabemos
¿Dónde está lo uno y lo otro? Como si fueran dos cosas separadas, cuando es una realidad misma integrada en el sacrificio sacramental o en el sacramento sacrificialmente realizado por otro Cristo, que es el sacerdote, por la gracia de unión hipostática altir Cristo sacramentalmente. Aunque esto muy poco lo explica, porque muy poco se medita y se estudia. Pero hay que decirlo, y por eso me alargo, porque hasta los bochos como el padre Calderón se la pifian o yerran en esto. Cuando Bonnier en la Clé de la Eucaristía esboza magistralmente esta conjunción de la realidad sacrificial, sacramental o sacramental, sacrificial, y no por separado. Hubo un Tissier como obispo de la fraternidad que no entendía que la gracia de Cristo, in persona Christi, puede ser participada. Así que doy dos ejemplos para que se den cuenta cómo se cometen errores. Y por brutos, aunque hay muchos que no les gusta. Al que no les gusten mis sermones, es porque no le gusta la verdad. Porque cuando uno explica, queda claro la estupidez que hay que resaltar para que no se vuelva a caer. Y no hay que respetar al error. Pero como nos han afeminado en materia doctrinal, por eso chillan. Y por eso, por ahí, el de Arriete, el hermano del padre, para decirlo claro, del padre Arizaga, Rafael. Pues que se calle Pedrito, como se llame, que ha hablado con él por teléfono también. No es para traerlo aquí, pero es que es chocante. Que no puede oír mis sermones 10 minutos. Burro, aprende. Y cuando aprendas, ya no querrás ser asno. Vas a relinchar y no a rebuznar. Pero así es. Pero bueno, entonces, esa es la realidad del sacrificio sacramentalmente hecho o el sacramento sacrificialmente realizado. Y eso hasta que Él venga, apocalíptico. Así que hasta el último minuto de la parusía habrá la Santa Misa. ¿Cómo y dónde? No sé, pero la habrá. Claro que no en los curitas mal ordenados y esos que aceptan hoy la fraternidad ordenados en la iglesia conciliar. ¡Qué pecado terrible! O por otra vía de ordenaciones espurias, dudosas, como todas las que se vienen de Godin-Tuk, lo lamento. La única que nos garantiza hoy la transmisión es la fraternité, aunque se está volviendo chichaté. Ni chicha ni limonada, pero hasta ahora es la única. Porque es la única que garantiza la legitimidad. Pero vean lo que están permitiendo. Y no es como dicen los burritos de superiores, como ahora ya el de la Argentina, que cuando yo lo conocí estaba en pañales el idiota. Menos mal que no me nombra a mí, pero de paso, que aquellos que se fueron de la fraternidad porque no quieren tener superiores, superiores e imbéciles. Será. Además yo no me fui de la fraternidad, a mí me echaron, porque no me soportaban y en buena hora que lo hicieron, porque si no sería un tilingo que me he tenido que curtir a capa y espada, y bendito sea Dios. Me hicieron un favor, aunque un fiel me lo dijo, y cuando me lo dijo no le creí mucho porque estaba hecho pedazo. Pero bueno, entonces,
Tenemos así que en el día de hoy la Santa Misa o Eucaristía, que no es la comunión, que la comunión es la participación sacramental al sacramento de la misa en su doble consagración. Y la institución del sacerdocio en su plenitud episcopal, porque eso fue lo que hizo nuestro Señor, y que después los apóstoles retrayeron de esa plenitud sacerdotal de primer orden que hoy llamamos el episcopado, y quedó el orden sacerdotal de segundo rango, que es el sacerdocio, y que se participa en las órdenes inferiores a él como diaconado, subdiácono, acólito y lectorado, portero y exorcista. Pero el sacerdote recibe el mismo poder que primera y primaria y fundamentalmente es sobre el cuerpo de Cristo. Y por eso es carácter sacerdotal indeleble. Pero no tiene la potestad jurídica sobre el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, que esa es la plenitud que le falta al carácter sacerdotal de que tiene el obispo y que no tiene el sacerdote, y lo va a tener el sacerdote cuando lo hagan obispo, ampliándole ese carácter entonces a esa potestad, no sobre el cuerpo, que es igual a la del obispo, sino sobre el cuerpo místico, o sea, la Iglesia, los fieles. Aunque lamentablemente tampoco de esto se habla mucho, se precisa mucho, porque no se sabe mucho. Pero tampoco es una pura jurisdicción verbal, sino que es una amplificación del carácter sacerdotal. Y por eso hay un rito de consagración y no una simple delegación jurídica como la puede hacer el Papa a quien sea. Ves allá en mi nombre, como delegado, nuncio o lo que fuera. Y se confunde. Y por eso no saben la distinción exactamente cuál es. Y aquí habría mucho que decir, pero ya ven, me alargo sin querer y no puedo, pero tengo que decir lo esencial. Entonces, los apóstoles transmitieron su poder, pero no en toda su potestad al sacerdote. Se quedaron, por decirlo así, con la parte de la potestad jurídica que ellos tenían en plenitud. Y por eso entonces cuando se consagra a un sacerdote, se le amplía ese carácter. Pero que no puede ser que el que no es sacerdote sea consagrado directamente obispo, como lo hizo nuestro Señor con los apóstoles. Porque necesita el carácter sacerdotal indeleble para ampliarlo. Porque si no existe, ¿cómo lo amplío? Si no tengo la casa, chico, ¿cómo la voy a agrandar o remodelar?
o de casa que pase a palacete, o de palacete a palacio. Tengo que tenerla, para que nos demos una idea. Y no como decía el difunto Morelo, que podía ser que un sacerdote, que uno que no sea sacerdote se haga obispo, y por eso él decía que era válidamente consagrado por Tuc, por la línea de Tuc, a través de Maquena, un discípulo de Maquena, pero viene de Godin Tuc. Y dice, bueno, si yo no fui sacerdote, pues me hacen. Pues no, bruto. Está muerto, pero bruto. ¿Qué vamos a hacer? Pero él mismo negaba y después aceptaba. Es que no saben de qué lado están, nunca supieron si iban o venían, si eran chicha o limoná. No, son del género del tercer rango desconocido. Che, camarero con la mano sin bandeja. Pues bien, entonces nuestro Señor instituye estas dos cosas porque no hay sacerdocio sin sacrificio, ni sacrificio sin sacerdocio. Y hay una cosa que quiero aclarar, porque muchas veces uno se la salta, que está en la epístola. ¿Por qué dice San Pablo que no se va a la iglesia a comer? Porque al principio se comía, se bebía y había la Eucaristía, y después se separó. ¿Por qué al principio? Porque eso fue lo que hizo nuestro Señor. Por eso dice, después de cenar, de comer, consagró el cáliz, previamente habiendo consagrado el pan. Entonces por eso dice que hay que separar y que uno no va a comer, y que por eso unos comen más y otros no tienen que comer. Entonces la iglesia fue decantando eso, porque hay muchas cosas que se han ido decantando y se han ido especificando, incluso en el orden sacramental. Nuestro Señor instituye todos los sacramentos, pero no los instituye todos individual o concretamente, algunos de manera específica y otras de manera general. Y entonces la iglesia los determina, los especifica. Y cuando la iglesia dice que no puede cambiarse salva y loro sustancia, solamente aquello que es de la sustancia del sacramento, se refiere a lo que nuestro Señor instituyó. Eso no se puede cambiar. Pero si dejó algo indeterminado porque no lo hizo específicamente, sino generalmente, o con algunas palabras, pero sin especificarlas a todas, y por eso puede haber variantes en las expresiones, por ejemplo, de las ordenaciones sacerdotales, episcopales, y aún en las mismas palabras de la Eucaristía. Pero tienen la sustancia de lo que dijo Cristo, más lo que pudo especificar la iglesia, como lo hizo San Pedro al agregar enim, que está mal traducido y no tiene nada que ver con el contexto, sino que rompe. Esto verdadera, efectiva, realmente es mi cuerpo, y no un porque hilativo, que hasta aún el mismo Santo Tomás lo insinúa, y no es así, porque hay un corte de lo narrativo a lo taxativo, afirmativo o asertivo, de lo histórico y memorial a lo real y productivo. Y estoy hilando muy fino. Otra cosa es que no todos lo captan, y pasa.
Pero es un avión supersónico que está rozándole las mentes. Y quizás el ruido lo sientan después. ¿Qué pasó? Oh. Entonces, por eso nuestro Señor instituye la plenitud del sacerdocio juntamente. Y por eso si se destruye eso, se destruye la Iglesia, y es lo que se ha destruido con el Vaticano II y la formulación litúrgica de toda la liturgia y de la nueva misa. Aunque muchos no se han dado ni cuenta y creen que hoy, para seguir siendo católico, hay que decir el Papa, el Papa, el Papa. Yo digo el papanata, anticristo, pseudoprofeta. Así de claro. Porque para ser católico no es el Papa, es la fe. Y el Papa en cuanto función, el papado. Pero hay que ver que históricamente sea legítimo y verdadero y no un usurpador. A ver si nos entendemos. Y esto no lo entiende el 99% de los tradicionalistas. Ya no hablo ni de los modernistas. El 99%. Y sé lo que digo. Porque me los conozco muy bien. Con nombre y apellido. Y si quieren saltar, salten a cantar con sus nombres y apellidos. A ver cómo nos va. Entonces, no nos damos cuenta. Lo que queda de cristianismo no se da cuenta. Y lo que queda de pequeño rebaño tradicionalista tampoco se da cuenta del todo. Medio se da cuenta, como un medio que despertó. Aquí estoy, pero todavía no sabe qué hora es de la mañana. Hasta que no se toma 40 mates, como me decía el padre Sánchez Abelenda: che, Basilio, si yo no me tomo 40 mates antes, yo no soy persona. Bueno, tomátelo y ya vengo y ya vuelvo. Bueno, me lo dijo en albano, en confianza y como buenos amigos que éramos. Pero así. Entonces, por eso hay que puntualizar. Y ya no me alargo más. Entonces, por eso es que San Pablo distinguía el ágape del sacrificio. Y la Iglesia latina, entonces, lo dejó bien establecido, y también la Iglesia oriental. Aunque los orientales, aún los católicos, los uniatas, este problema de Vaticano II no lo ven bien. Y no lo ven bien porque veo programitas como el de mi amigo Patricio Lons con el bizantino de allá, del patriarca de no sé qué, de la Argentina, pero de Ucrania. Pero esa gente no tiene el cuajo teológico para entender este problema que afecta a toda la Iglesia, pero que su epicentro está en el Vaticano. Les queda grande. Además, mismo yo lo verifiqué cuando estuve en Siria hace ya más de 20 años. Donde me recibían hasta hablar con el patriarca para elegir a dónde me quería ir. Porque allá todo se conoce y todo se sabe. Y como mi abuelo fue el que les hizo la parte del altar que separa el altar de las naves, regalada a la mezquita de Alepo, del rito melquita, pues bueno, era un personaje. ¿A dónde querés ir, Basilio? No, padre, yo estoy en otra cosa. No entienden, no saben.
les queda grande. Y tienen fe. Y vean todos los mártires sirios que han muerto con todo este cuento que hubo, sobre todo en Alepo, que es la ciudad más católica, era de todo Oriente, de Siria y de todo Oriente, donde los musulmanes respetan el domingo. Cosa que no pasa en Damasco, la capital, para que tengan un ejemplo. Pero bueno, son historias. Entonces, por eso San Pablo se para y no que nos crea confusión. Y hasta que yo venga, por eso tiene que haber por lo menos un curita verdadero, perdido en donde, hasta que venga nuestro Señor en gloria y majestad. Porque así lo dijo Él, hasta que yo vuelva. Aunque el cómo, no sabemos. Pero bueno, entonces, mis estimados hermanos, procederemos al lavado de los pies. Qué ejemplo de humildad de nuestro Señor. Lavarle a sus miserables apóstoles, a sus criaturas, los pies y besárselas. Qué humildad a la de nuestro Señor. Para que aprendamos. ¿Y que aprendemos? A mangonear. Soy obispo, soy el que mando, obedece. Por eso la iglesia está como está. Los cardenales, fatuos, imbéciles. El clero, ¿y tú por qué no te confiesas conmigo? Como me lo dijo un fiel hoy. Un cura que ni es ni cura. Pero es que eso lo hacen hasta los de la fraternidad. Los que tengo a mi alrededor. Y no voy a decir nombres, pero se los pueden imaginar. El único que puede decir tú por qué no te confiesas conmigo es el cura párroco. Y eso se acabó con la crisis de la iglesia, porque qué cura párroco o qué ordinario tenemos de herejes. Lo que le podré preguntar es, oye, mira, hace tiempo que veo que no te confiesas, vete a confesar, no te confieses conmigo, pero confiésate con el vecino. Clericalismo puro y duro. ¿Esos a quién le lavan los pies? A sí mismos. Y si le lavan los pies a otros, de pura parodia, de teatro. Entonces esa es la humildad de servicio que nos está mostrando el Verbo encarnado. Y no nos damos cuenta de esa dulzura, pero no babosa, baboseada, sino pura y dura en la doctrina, porque no hay piedad sin doctrina. Así de claro. No se puede separar la santificación, la santidad de la verdad. Es todo uno. Entonces, mis estimados hermanos, que ese acto de nuestro Señor se nos quede grabado en el corazón, para que nos aprendamos a humillar, porque somos orgullosos. Y yo, me creo un genio, al lado de los imbéciles que tengo a mi alrededor. La culpa no es mía, soy un tuerto en medio de ciegos, esperando que venga uno que vea bien con los dos ojitos para decirle amén. Pero mientras tanto aguante. Pues bien, mis estimados hermanos, que nos ayude entonces esto para que nos vayamos adentrando a lo que va a acontecer. Ya vieron el tabernáculo vacío, no hay agua bendita, y va a quedar más vacío después de la Santa Misa, con la denudación de los altares y el vaciamiento absoluto del sagrario, pero eso será de la próxima semana, que digo, para mañana. Entonces,
que meditemos estas cosas y eso nos ayude a hacer una santa Cuaresma. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.